pues radicará ese proyecto en unos minutos en el Congreso de la República. Senadora Hernández, mil gracias por atendernos y bienvenida. Hola Camila, muy buenas tardes, un saludo para ti, para la mesa, para la ciudadanía y muchísimas gracias por la invitación. Ustedes insisten en erradicar este proyecto, ¿por qué o cuáles son las esperanzas que tienen puestas en que la quinta sí será la vencida? Pues bueno, Camila, por varias claridades. Primero, yo creo que la ciudadanía y el Congreso deben entender, así como hemos tramitado otras iniciativas, este no es un proyecto que esté pintado de algún color político o que sea un proyecto que nace con el gobierno de Gustavo Petro, sino que es un reclamo de la ciudadanía, que hay muchos colectivos organizados en distintas regiones del país a través de la Alianza Colombia Libre de Fracking, una lucha que han venido dando hace muchísimo tiempo. De hecho, tú lo has dicho, este es el quinto proyecto. Durante este gobierno se han presentado solamente un proyecto y se va a presentar por segunda vez con el liderazgo de la ciudadanía, pero es una lucha que lleva mucho tiempo en el país y que tiene una intencionalidad, Camila, y es no abrir la puerta a nuevas posibilidades de explotación, de exploración en yacimientos no convencionales, que lo que hace es incrementar al 800%, incluso en algunas ocasiones, los riesgos asociados a esa práctica de explotación y el consumo de agua. Yo creo que hoy estamos ante una crisis climática, una crisis del agua que estamos viviendo en Bogotá, que estamos viviendo en el país, en el mundo, y que entonces tenemos que entender que una práctica como estas pues no se compadece con esa necesidad y con esa escasez alrededor del agua y alrededor de la crisis, digamos, ecosistémica que estamos viviendo. Yo creo que tenemos varias posibilidades, varias cosas que ya se escuchaba con el video que pusiste de la ministra. Lo primero es que en el Senado de la República, tanto en la Comisión Quinta como en la plenaria, espacios que yo lideré como coordinadora ponente, se logró concertar y se logró llegar a un acuerdo con los distintos sectores políticos para que fuera aprobado por una inmensa mayoría. Esto se hizo en un proceso de diálogo que tardó muchos meses, en muchas mesas, y se logró. ¿Qué pasa en la Cámara de Representantes? Llega a la Comisión Quinta y no es que el proyecto se haya hundido porque no tenía apoyo o porque no se tuvieran los votos o porque no se había llegado a un proceso de concertación, simplemente porque hubo una decisión en su momento de la mesa directiva que estaba conformada en ese momento y que se oponía a los proyectos de los sectores progresistas y alternativos, que no quiso agendar el proyecto. Es decir, hicieron toda una cantidad de zancadillas para dilatar, metieron audiencias y una cantidad de temas para no agendar el proyecto. Es decir, el proyecto no se discutió y no se votó. Esperamos que esta vez sí podamos hacerlo. Senadora, supongo que sí, pero le pregunto, ¿usted se leyó el informe de esta comisión interdisciplinaria que creó el Consejo de Estado para hablar sobre el fracking en Colombia? Me parece que esto es 2019, ¿no? Esto fue 2019, sí. Así es. En una de las partes del informe dicen que no todos, pero algunas de las preocupaciones de los ambientalistas que han pronunciado sobre el fracking, pues ya existen soluciones tecnológicas que pueden amortiguar o pueden matizar esas preocupaciones, y han pasado 7 años. ¿Ustedes por qué están tan cerrados? No le digo a que haya fracking, porque yo sé que ustedes el fracking no lo quieren ni ver ni en pintura, pero ¿por qué están tan cerrados a que la ciencia, el avance de 7 o 8 años después les puedan mostrar a ustedes que de pronto puede existir la posibilidad de que se haga fracking sin alterar tanto la naturaleza o el agua como ustedes piensan? Pues mira, así como está ese estudio, también yo te puedo referenciar varios estudios que de hecho ustedes los pueden revisar en el documento, en la exposición de motivos, en las distintas ponencias que hemos presentado, que dan cuenta de cosas diferentes, es decir, estados en Estados Unidos donde se ha hecho. Además, que creo que vale la pena hacer una precisión. Fracking en Colombia ya se hace, y se hace para yacimientos convencionales, es decir, nosotros como tal la práctica de fracking ya existe. Lo que no queremos es abrir la puerta a una nueva forma de explotar el territorio en yacimientos no convencionales que en su mayoría, digamos, de formas técnicas no se ejecutan en Colombia. Lo que queremos es que no se pueda hacer a futuro. ¿Qué significa esto? Primero, que no se va a afectar el mecanismo superior y el mecanismo tradicional de explotación en Colombia, que son los yacimientos convencionales. Segundo, que no se va a abrir una puerta nueva. Tercero, pero la pregunta es ¿por qué cerrarse la discusión? Es que yo entiendo su posición, pero la pregunta es ¿por qué cerrarse la discusión? Porque prohibir es volverlo ilegal. ¿Por qué cerrarse a ver qué se puede hacer tecnológicamente hoy? Porque mira, yo creo que aquí el debate para mí
gira alrededor de dos temas, es decir, la priorización de la profundización de una matriz energética basada en la explotación de combustibles fósiles o la preservación del agua y de la vida. Es decir, aquí no tenemos una forma distinta para elegirlo. Así como tú referencias ese informe, como te lo digo, hay muchos otros informes que dan cuenta primero de la cantidad de agua adicional que se requiere para poder hacer fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales, pero además de la poca efectividad que tienen la extracción del recurso. Es decir, hay un costo ambiental altísimo, unos pasivos ambientales a perpetuidad, unos pasivos sociales también que son muy difíciles de recuperar, versus una efectividad del combustible o del petróleo o de la, digamos, del material que se extraiga, porque no tiene la misma calidad. Entonces, cuando uno pone en una balanza las consecuencias versus las ganancias de aperturar una nueva posibilidad para este tipo de extracción, pues se encuentra que es altísimamente nocivo. Pero además uno puede tener, digamos, puede ver antecedentes. Aquí los municipios y las regiones históricamente donde se ha explotado para sacar petróleo específicamente, porque aquí hay, digamos, estrategias asociadas también a la profundización de la extracción del carbón y demás, uno encuentra que nunca llegó la promesa del desarrollo. Le dicen a la gente, mire, le va a llegar aquí la multinacional, va a llegar el desarrollo, va a llegar una cantidad de generación de empleo, cuando lo que queda es el hueco ambiental, un pasivo a perpetuidad, y la gente sigue en la pobreza, digamos, porque eso es lo que lo hemos visto y lo que ha pasado. Ustedes van a radicar ya en unos minutos ese proyecto de la prohibición del fracking, pero entendiendo que usted dice, pues más allá de los beneficios que pueda traer los hidrocarburos o ese tipo de políticas, es mucho peor lo que genera en el medio ambiente, y por eso nosotros queremos prohibir el fracking en yacimientos no convencionales. Sin embargo, este anuncio de ustedes radicando nuevamente el proyecto se da después de una semana en donde se nos anuncia que vamos a tener escasez de gas y que eso nos va a subir, pues, en los territorios y en todo el país el precio del gas a los colombianos, y que ese gas vamos a terminar importándolo de Estados Unidos, en donde hay inversiones de Ecopetrol, en donde ya se hace fracking en no convencionales. Entonces, ¿cuál es la respuesta que hay desde esa propuesta que ustedes hacen, que pareciera, dicen muchos, pues contradictoria? Porque finalmente sí, tenemos la prohibición aquí en Colombia, o la queremos hacer, pero si estamos importando gas que se hace con fracking desde los Estados Unidos debido a la carencia que vamos a tener nosotros ya para el próximo año, que nos anunciaron los gremios y el propio Ecopetrol. Camila, mira, el gas metano asociado a mantos de carbón es uno de los puntos que están incluidos en la prohibición del documento trabajado y redactado con la ciudadanía. Ese fue un punto de discusión que se tuvo en el Congreso de la República, y un punto de negociación al punto, digamos, en que se excluyó todo el tema asociado a gas para lograr una negociación en el Congreso de la República. La ciudadanía lo sabe que es un tema complejo y que tendremos que sentarnos nuevamente a conversar. Yo te quiero contar, este proyecto que vamos a radicar hoy está avalado, está firmado con la coautoría de más de 80 congresistas de 7 partidos distintos, incluyendo al Partido Liberal, Nuevo Liberalismo, al Partido de la U, a los Verdes, a los Pactos. Es decir, es un proyecto que tiene o que recoge, digamos, las preocupaciones, y que está apoyado por las distintas bancadas, o por lo menos por congresistas de la mayoría de las bancadas. Ahora, el tema de gas lo que pasa es que este es un tema técnico que me parece muy complejo, pero el tema que estamos tratando en este proyecto en específico, que es el tema de fracking y yacimientos no convencionales, y el gas metano asociado a mantos de carbón, cuando uno revisa las regiones donde se hace esta práctica, donde hay contratos vigentes, uno encuentra que ese gas no es el gas que utilizan las familias para uso domiciliario, sino que es un gas que es utilizado por las mismas empresas, por las mismas multinacionales, para profundizar o para favorecer la extracción de otro tipo de materiales como el carbón. Entonces, aquí no estamos afectando el consumo de las familias colombianas por la prohibición del gas metano asociado a mantos de carbón. Entonces, yo creo que cuando uno entra a la discusión profunda, escucha a los expertos, entiende cuál es, digamos, el espíritu de este proyecto, encuentra que efectivamente tiene una lógica y no va en contravía, porque yo entiendo que si uno quiere hacer una transición, una transformación de la matriz energética, pues tiene que hacerlo de manera gradual, y aquí yo creo que este proyecto no va en contravía de esa claridad que efectivamente yo tengo, pues digamos, arraigada y clara, digamos, en mi postura frente al tema de la transición energética, Camila. Pues es la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, quien ya en un minuto va a radicar nuevamente por quinta vez el proyecto para prohibir el fracking en Colombia. Senadora, mil gracias por atendernos.
A ustedes, Camila, muchas gracias y bueno, ya les contaremos cómo avanza este proyecto, esperando que pueda por lo menos tener una discusión amplia, democrática y con garantías en el Congreso. Un abrazo y buena tarde. Un saludo especial. Nosotros así llegamos al final de esta emisión de Mañanas Blue. A ustedes gracias por